Buenas noches y bienvenidos a nuestra tribuna abierta. A raíz de los casos de presunta corrupción en torno a la construcción de la plataforma logística Plaza, hemos oído y hemos visto desfilar a muchos testigos que fueron miembros de ese Consejo de Administración de Plaza, desde políticos a empresarios, a técnicos. Nos surgen muchas dudas y nos hemos propuesto resolverlas esta noche, y para eso hemos invitado a 4 expertos que ya nos acompañan. Saludamos en primer lugar a Antonio Lahuarta, presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Nos acompaña también Francisco Pizarro, que es el decano del Colegio de Notarios de Aragón. Gracias por venir. Muchas gracias por invitarme a participar en la tertulia. También está ya aquí a mi derecha José María Jiménez Feliu, que además de catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, es presidente del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas noches. Y también nos acompaña el abogado José Manuel Aspas. Buenas noches y gracias por la invitación. Un placer. Les recuerdo también que ustedes desde sus casas pueden participar y lo pueden hacer a través del mail tribuna@ztv.es y por Twitter con el hashtag ZTV Consejos. Vamos a empezar a seguir esa labor didáctica que ya empezó este domingo nuestra compañera de Heraldo, Natalia Sin, para descubrir cómo funcionan, en qué consisten, cómo se conforman esos consejos de administración. Y les voy a pedir algo muy difícil a nuestros contertulios, un esfuerzo por ser breves y didácticos en este tema. Un primer apunte, ¿en qué consisten, cómo se forman esos consejos de administración, Antonio Lahuarta? Pues se forman según la legislación de las sociedades de capital, o sea, como otras sociedades mercantiles, que en definitiva es lo que son. Habría que empezar ya de cuál es el origen de todo este entramado empresarial que existe en el sector público, que es esa idea de descentralización, a veces con un falso enfrentamiento entre legalidad y eficacia, y yo creo que se implantó hace ya pues quizás 30 años, pues por los 70 u 80 del siglo pasado, esta inflación de creación de entes, en este caso sujetos a derecho privado, pensando que de esa forma se libraban de todas las trabas administrativas y que tenían más libertad de acción. Sin embargo, como siguen en el sector público, están sujetas también a muchas normas públicas, entre ellas las de contratos, de las que seguramente nos podrá hablar el catedrático de Derecho Administrativo. Y por lo demás, los consejos de administración se forman, pues como todos los consejos de administración de las sociedades, nombrando personas normalmente en representación de una forma proporcional al capital
de accionistas o de accionistas. Y eso es lo que pasa, pues, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Aragón, con todo el entramado que hay, tanto a nivel de la comunidad autónoma, en el que hay, pues, según los años, pero estamos hablando de 108 sociedades, de las cuales en 98 es 100% de la comunidad autónoma, y en los otros 8 es una mayoría del 50%, aparte de otras con una participación menor. Y en el sector local estamos hablando también de un entramado, perdón, los datos que he dicho son del sector local. En la comunidad autónoma son menos. En la comunidad autónoma son 100% de la comunidad autónoma, y de una participación superior al 50% son otros 13 sociedades mercantiles. Y bueno, pues a esas sociedades el Consejo de Administración se forma de la misma forma que en las demás sociedades. Un primer apunte sobre este complejo tema de la formación de los consejos de administración. En la empresa, sobre todo, bueno, estaba hablando de las empresas públicas o semipúblicas. Bueno, en principio el concepto más básico sería que la sociedad, que no es una persona física, necesita de alguien que la represente y que la gestione. Entonces, a de nombrar a esas personas, es uno de los sistemas de representación dentro de los varios que propone la ley de sociedades de capital. Si nos circunscribimos a ese ámbito de sociedades, sería el del Consejo de Administración. Entonces, dentro de ese Consejo de Administración, a su vez, pues como comentaba, que hay una representación proporcional de los socios en función del capital que representan en la sociedad, y por otro lado, pues caben figuras muy especiales que dan lugar a temas de discutir, luego veremos temas de responsabilidad, que es el del nombramiento de personas jurídicas como representantes de esa misma persona, o sea, que estaría la sociedad, que es la que nombra su consejo, y dentro del consejo puede haber a su vez una persona jurídica que lo tenga, que a su vez nombra una persona física que lo represente, con lo cual ahí vamos colocando personas que por nosotros van a intervenir en la administración de la sociedad. Entonces, el órgano de administración, digamos, es la entidad que, al no ser persona física, la sociedad, pues va a actuar por ellos y va a actuar de una forma colegiada. Eso es importante saber, que en principio el Consejo de Administración es colegiado, sin perjuicio que luego busquen sistemas de representación pues más individual, porque a la hora de acudir a actuaciones concretas, pues no pueden ir todo el Consejo, y se busca pues ciertas formas de delegación, ciertas formas de actuación. Pero en principio el Consejo sería básicamente eso, es decir, es el órgano de representación y de gestión de las sociedades. Y ahí veremos, pues la composición la puede regular en parte la marca la ley, y los estatutos
estatutos son los que determinan el sistema de actuación y las formas de representación. Y luego dentro del propio Consejo tiene su autorregulación. O sea, el Consejo a su vez puede determinar, pues desde grandes empresas que tienen comisiones ejecutivas, consejeros delegados, o puede haber incluso sistemas como sociedades europeas que pueden tener dos sistemas de administración, que tienen un comité de control y un comité ejecutivo, un comité de acción. O sea, que cabe luego formular diversas actuaciones, pero lo básico sería eso. El Consejo de Administración, digamos, es quien representa a la sociedad hacia el exterior y quien la gestiona interiormente. Entremos un poco en su materia. Dentro de esos consejos de administración, ¿qué responsabilidad tienen, por ejemplo, la firma de un contrato en el caso de una empresa pública? Tienen la misma responsabilidad que fuese una empresa privada, es decir, no hay diferencias en la finalidad de un consejo de administración de una empresa privada de una empresa pública. Es decir, nombramos un consejo de administración, lo acaba de explicar muy bien aquí el decano del Colegio de Notarios, porque criterios de profesionalización para la gestión del proyecto de esa sociedad, en este caso una sociedad pública. Evidentemente, una mala gestión, porque no hay diligencia, pues lleva las responsabilidades generales que marca para cualquier empresa pública o privada la legislación vigente, es decir, en este caso la mercantil. Es decir, de ahí la importancia también de cuidar mucho quiénes son los consejos de administración, y recordábamos antes del debate, bueno, hay un documento de la OCDE en el que participó la presidenta de la Cámara de Cuentas del 2006, en el que ya se decía cómo debía ser el buen gobierno de las empresas públicas, y sobre todo hacía referencias muy interesantes a cómo debe funcionar ese Consejo de Administración de las empresas públicas conforme a principios de transparencia, que es muy importante porque ahí hay fondos públicos, no es una actividad privada con fondos privados, estamos en el mercado privado pero con fondos públicos, y hay interés público, con la máxima profesionalidad y rendición de cuentas a la sociedad que se debe, la sociedad general, ya no de los ciudadanos, no solo la propia sociedad, que también que se debe esas empresas públicas. Volveremos sobre este asunto, pero una primera valoración. Más o menos nos hacemos una idea de cómo funcionan, pero realmente es el funcionamiento adecuado, o los consejeros, por ejemplo, cuando son nombrados, saben cuáles son sus responsabilidades, ya que los ciudadanos no conocemos muy bien cuáles son hasta ahora. Bueno, la realidad es que una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es cómo funcionan de hecho. Porque la ley efectivamente establece que el Consejo de Administración es un órgano colegiado para la administración, gestión y representación de una compañía mercantil, de una sociedad mercantil. Lo que sucede es que, y
posición es que el Consejo es el que gestiona, el que administra, pero la realidad es inversa. Los consejos de administración normalmente no administran, sino únicamente supervisan. Supervisan lo que hacen los delegados. El primer ejecutivo, el consejero delegado, esencialmente. Y ahí empiezan algunos de los problemas que pueden surgir. Y en ocasiones aún degradándose más la función de un consejo, no llega ni a supervisar, sino que solo es una instancia de ratificación de lo que han hecho la tecnocracia, la burocracia interna, los altos directivos de las sociedades anónimas de tamaño mediano y grande, no hablamos de sociedades familiares. Y ahí es una de las cuestiones. Quien es nombrado consejero debe saber en primer lugar que tiene que tener condiciones para ello, para desempeñar. Es una función, es una tarea y asume responsabilidades personales y societarias también. Y entonces se requiere experiencia y capacidad y dedicación. Y ese es posiblemente otro de los fallos, el que no haya especial dedicación, sino una cierta inhibición en los consejeros en el desarrollo de sus funciones. Y esto aún se profundiza más separando las sociedades en mano pública, las empresas públicas, de las sociedades privadas, donde hay un vínculo mayor entre el propietario, los accionistas y este órgano de gestión y de representación. Y, por ejemplo, si se demuestra que un consejero o un consejo entero, como parece que ha ocurrido, no se ha informado lo suficiente o ha aprobado determinadas medidas o ha dejado que se aprobasen determinadas medidas que fueron contra esa empresa pública, ¿hasta dónde puede llegar la responsabilidad de esos consejeros? ¿O no tienen responsabilidad por haber sido nombrados como representantes de una institución? Yo creo que sí que tienen responsabilidad. O sea, de momento la ley de sociedades de capital lo que dice es que tienen como una de sus obligaciones estar diligentemente enterados de la marcha de la sociedad. O sea, esa es una de las dos primeras obligaciones que impone la ley. Y por tanto, el que entra y acepta un puesto de consejero tiene que saber dónde entra y a qué se compromete. Lo que ocurre es que todo va en un contexto histórico y en unas implicaciones. Y no digo que sea el caso general de todos los consejeros de las sociedades públicas, entre los cuales hay personas muy responsables y cumplidoras. Pero me remonto también a hace años, cuando no había la
sensibilidad que hay ahora y quizás ni siquiera el ciudadano era tan consciente de que lo público era suyo. O sea, la consigna aquella de Hacienda somos todos no estaba asumida por todos. O sea que igual había más dinero para todos y no nos preocupábamos tanto. bueno, o quizás se veía como que lo público era de los que gobernaban y lo mío era mi casa y poco más. Y mientras que ahora creo que todos somos conscientes de que lo público es, en una parte alícuota, es mío, es de cada ciudadano. Entonces, los consejos de administración, en muchas ocasiones estoy hablando de lo que pasaba en la administración del Estado antes de la comunidad autónoma, y en la comunidad autónoma de Aragón no sé hasta qué punto ha ocurrido, pero entonces era una cosa institucionalizada que para nombrar la representación del patrimonio del Estado, del Estado en sociedades públicas, se nombraban personas competentes en muchos casos, pero en otros casos era simplemente por completar su retribución. Y había una escala de manera que según qué sociedades estaban clasificadas, eran A, B, C, D, unas tenían un complemento por asistencia, una dieta por asistencia a los consejos de administración de 150.000 pesetas, y esa estaba reservada para secretarios de Estado. Las que eran B, que eran de 120.000, era para el nivel inferior, para secretarios generales. Las otras para directores generales. Las de 60 o 80.000 eran para subdirectores generales. Y entonces, bueno, estaba admitido, no digo que fuera legalmente admisible, pero que era la conciencia general y nadie protestaba, que era una forma de retribuir más. Entonces, por no tener la gallardía de decir que a un cargo público había que retribuirle con determinada cantidad, pero claramente se buscaban estos subterfugios y se les daban complementos. Y eso afortunadamente creo que ahora ya no es confesable. No sé si ocurre o no ocurre. Eso que llevaba que muchas veces los consejeros de los consejos de administración no iban tanto a ser administradores y a ser responsables de lo que había en el consejo, sino a cubrir el expediente, a asistir y a cobrar una dieta. Y en muchos casos, pues la información la recibías en el acto. O sea, no es que te dieran la documentación de lo que se iba a tratar en el Consejo de Administración antes, sino que ibas allí y allí te encontrabas los papeles. Y claro, sobre la marcha no se pueden estudiar muchos asuntos, sobre todo si son cuentas, si hay que calificar, si hay que comparar, pero bueno, pues así se hacía.
digo que sea lo que está pasando en todos los casos, pero eso explica por qué muchos consejeros no saben qué es lo que se trata en el consejo, asisten, cobran la dieta y se van. ¿Esto creen que sigue pasando? ¿Ha mejorado algo? Bueno, no, ya la verdad es que no está en ningún consejo de administración, con lo cual mi experiencia interna sería lo que, bueno, un poco en consonancia más, que no sé si estará pasando o no. Es lo que se informa, lo que conocemos por prensa, por radio, lo que realmente ocurra. Lo que sí que me gustaría recalcar un poco por razón de la pregunta, la responsabilidad que habría que saber a quién se mete en un consejo de administración, quién asume. Es decir, las responsabilidades, cuando empiezas a detallar el cúmulo de responsabilidades en las que puede acudir un administrador, pues bueno, son, para que alguien se lo pensara, no es una responsabilidad personal, que es de la que hablábamos antes, de tu propia responsabilidad de saber si tu primer deber de diligencia es saber si tú puedes estar ahí por tu propia capacidad y tu propio sentido de responsabilidad, y luego por la responsabilidad, pues bueno, es una responsabilidad, por ir enumerando algunas, una responsabilidad social, es decir, frente a la sociedad por las acciones o omisiones que puedas causar al incumplir la ley, el reglamento o los deberes como administradores. Esa es la primera. Y luego tienes una responsabilidad individual que te la pueden reclamar el socio o los acreedores si les has causado un daño directo. Pero tienes una responsabilidad concursal. Si la sociedad cae en un concurso, pues tienes unas responsabilidades, puedes tener responsabilidades tributarias, puedes tener responsabilidades penales, puedes tener responsabilidades, pues no, pues de la legislación. Es decir, que es una alta gama como para que yo creo que todo esto que prevé la ley es para que alguien, digamos, se lo piense, es decir, que no sea baladí meterte en un consejo, no, por otros tipos de motivos. Es decir, que lo que vas allí no es, si es que cabe esa posibilidad o antes la vía de completar una retribución, pues no solamente es eso, primero por un deber, no sé, supongo que de honestidad personal, que cuando te implicas en algo sea para tratar de cumplir y de hacer, de aportar tu capacidad por lo que tu trabajo ahí. Y en segundo lugar, pues yo creo que eso es lo que te hace, ese sentido de responsabilidad te va a hacer que evidentemente respondas con sanciones si no cumples lo que tienes que hacer, o que puedas tener que responder pues de los actos. Y hay que tener en cuenta que aquí la responsabilidad puede ser también no solo por acción, sino por omisión, y vigilando y negligendo, o sea, casi caben todo tipo de culpas para decir en qué has podido incurrir si no lo has hecho bien. O sea, que creo que es muy importante que aquellos que asuman un cargo en una organización sepan la responsabilidad en la que incurren y, bueno, sí, que asuman el trabajo que conlleva el estar ahí. Y hasta ahora no sé si conocen algún caso en el que algún consejero de una empresa pública se le haya exigido hasta un tipo de responsabilidad penal, o hasta ahora no ha pasado más allá. Bueno, tenemos lo que está abierto ahora en la Sí, bueno, ciudad de la justicia, ¿no? sí. Yo sí que
no obedeció solo a generar iniciativa económica para crear riqueza, sino que a veces se ha utilizado como una forma de huir de los controles rígidos de la administración, y claro, aunque tiene esa piel de empresa privada, en el fondo sigue siendo el núcleo administración pública y por lo tanto contenido político. Y entonces nuestros responsables políticos han entendido que en esa empresa pública tiene que haber la representación política propia del momento en el que se está tomando esas decisiones, lo cual creo que contamina todo el sistema. O sea, si creamos una empresa pública conforme a las reglas del mercado, es para que juegue conforme a las reglas del mercado. Pero como entendemos que tiene una finalidad política, lo que hacemos es distribuir proporcionalmente los puestos entre los representantes políticos para mantener la neutralidad política de esa composición. O sea, es un fin distinto. Puede estar bien o pervertirte, pero lo que estamos es adulterando la que es la esencia principal de la gestión de una empresa pública. Y entonces, claro, se diluye una de las funciones principales, que es el control de la legalidad, porque allí se hace un control político, y esa es la principal confusión que puede haber en el Consejo de Administración Pública, que creen que es la reproducción del Parlamento, del Pleno del Ayuntamiento, cuando lo que están haciendo es gestión de un patrimonio para cumplir con los fines de la sociedad y conforme al principio de legalidad. Y ellos, claro, son responsables si las decisiones que se toman son ilegales. No pueden escudarse que políticamente representamos una ideología. Una empresa pública no tiene ideología, está gestionándose en el mercado. Y yo creo que ahí ha sido un fenómeno de huida del derecho administrativo, que me gusta decir mucho a los académicos, en el que se ha pervertido todo el modelo, y eso yo creo que ha acreditado los consejeros que pasan y dicen, pues yo estaba aquí por un partido y yo hago, incluso alguno lo ha declarado, y yo hacía control político. Dicen, bueno, el control político se debe hacer en otro sitio, pero esto no es, yo creo que ha sido un fenómeno muy extendido, ¿no? Quizás desde el 2006, cuando decíamos el documento de la OCDE y otras buenas prácticas, se han puesto ya y dice, oiga, esto que hasta estos años pues podría ser algo que no plantea muchos problemas. Yo creo que el recorrido nos lleva pues hacia la profesionalización de las empresas públicas, hacia la máxima transparencia, porque en el fondo lo que hay detrás es el máximo cumplimiento de los intereses públicos a los ciudadanos, y por lo tanto, si les tenemos que pedir no solo la responsabilidad legal, sino la responsabilidad política si gestionan mal, porque hay un compromiso muy importante, no es algo solo para que
mantienen. Lo que estoy de acuerdo que es poca retribución a veces de los políticos. Pero en cualquier caso, los casos que se están investigando, por ejemplo, relacionados con Plaza, son de 2005 a 2010, o sea, ya está aprobado el documento de la OCDE y estamos viendo comparecer a muchos miembros de ese Consejo de Administración que eran políticos. Habría que haber profesionalizado las empresas públicas. Estamos a tiempo. Bueno, no lo sé. ¿Qué opina? Las empresas públicas son profesionales y En este caso, los consejos de administración. los consejos de administración como órgano, claro, yo creo que hay que hacer una distinción esencial. Una empresa pública, una sociedad mercantil en mano pública, con dos circunstancias: que tenga un solo socio público o que tenga una posición mayoritaria o dominante. Y luego las mixtas, es decir, aquellas participaciones minoritarias y administraciones públicas en compañías mercantiles, porque funcionan de modo distinto. En el caso de las sociedades mercantiles en mano pública, los consejos de administración están designados por los ejecutivos, por los gobiernos, sea el municipio, sea el de la comunidad autónoma, sea el del Estado. Y claro, en realidad, aunque están investidos de una posibilidad de actuar y tienen una responsabilidad personal y en esos diferentes ámbitos, teóricamente siguen instrucciones expresas o implícitas de quien los nombra, es decir, del gobierno, de la administración de origen o matriz. Y eso es importante también, es decir, que los consejeros que están allí designados están nombrados por la administración de origen, con lo cual la responsabilidad es una cadena de responsabilidad que legalmente, con la legislación mercantil o la penal o la tributaria, puede ser del órgano de administración y de los componentes de ese órgano de administración, pero detrás hay una responsabilidad también, esa silla política de quien nombra. Por ejemplo, en la comunidad autónoma, y no es para estos ejemplos, porque además hay a quien están imputados, son directivos, no son miembros de los consejos de administración. Eso también hay que hacer esa distinción. Han sido citados a declarar como testigos, efectivamente. Pero como digo, en la comunidad autónoma, para el sector público empresarial autonómico, es el gobierno el que nombra a los miembros de los consejos de administración de las sociedades autonómicas. O bien, si está interpuesto una sociedad holding, como es la Corporación Empresarial Aragonesa, lo hace
esta corporación, esta sociedad mercantil, pero con propuestas vinculantes del gobierno. Es decir, que el responsable último es el gobierno, que también tendría una culpa en vigilando de lo que hacen los miembros que él ha designado o propuesto vinculantemente. O sea que yo creo que eso es importante también. Y quería apostillar sobre una cuestión. Ha salido en la mesa un término que para mí es esencial: diligencia, que se utiliza en el Código Civil, en el Código Comercio, en la Ley de Sociedades de Capital. O sea, los miembros de los consejos de administración, los administradores también, que no tienen esta forma colegiada, tienen un patrón de conducta: actuar con la diligencia de un ordenado comerciante, de un ordenado empresario y representante legal. No son palabras vacías. O sea, el término de diligencia, informarse diligentemente. Para tomar una decisión hay que informarse diligentemente. Un miembro de un consejo de administración tiene el deber y el derecho de obtener información previa para tomar decisiones, para adoptar decisiones. Y posiblemente ahí está fallando esa diligencia debida. Entonces, claro, si eso causa perjuicio a la sociedad, habrá esa responsabilidad social o personal, o no causa perjuicio, no causa daño, pero también puede entorpecer la marcha de la sociedad. Es decir, que yo creo que la clave está en la exigencia de la diligencia. Y esa exigencia de la diligencia tendría que partir de los propios ejecutivos, o solo parte cuando cambia el ejecutivo. En este caso ha pasado el ejecutivo que está en el poder, el partido político. Habría que exigir más esa diligencia. Esa diligencia va unida de forma indisociable con la profesionalización debida para el que va a ocupar ese puesto. No debe obedecer, por tanto, a criterios ni políticos ni ideológicos, sino poner a una persona que, al margen de las alternancias legítimas del gobierno, pueda dar respuesta a las necesidades de ese consejo de administración, ¿no? Que yo creo que es uno de los grandes retos que tiene la administración pública moderna, no solo en Aragón, en España, en Europa. Es decir, aprender a gestionar mejor, porque al final, cuál sea la forma organizativa que nos adoptemos, personificación jurídica pública, personificación jurídica privada, lo que está detrás es financiación pública y el derecho que nos van a exigir nuestros ciudadanos a una buena administración, independiente de cuál sea la forma. Y para eso tengo que seleccionar y poner en los puestos claves a la gente competente para que con la mayor profesionalidad actuara con la mejor de las diligencias y podrá cumplir mejor los distintos objetivos de ese consejo de administración, de cualquier otra organización, que es lo que al final todos los ciudadanos buscamos. Pero en cualquier caso,
si esos políticos que han estado en esos consejos han demostrado que han administrado mal, creen que debería tener implicaciones, pues, por ejemplo, que no volvieran a ocupar un cargo público o por lo menos formar parte de otros consejos. ¿Cree que deberían pedirse esa responsabilidad más allá de decir no sé lo que ocurría? Quiero decir, a lo mejor no han hecho bien su papel. Es que hay varios órdenes de responsabilidades. O sea, la más extrema, o diríamos la más grave, sería la responsabilidad penal. Y desde luego, el que ha incurrido en una responsabilidad penal por una malversación, por una estafa, por una simulación de acto, por lo que sea, a lo penal naturalmente y a los jueces y con todas las consecuencias. Luego hay otra responsabilidad que no sería penal, sino sería ante la propia sociedad moral. No, vamos a evitar la palabra moral. ¿Ética? Bueno, podría ser también una responsabilidad ética, pero no ética, sino económica y prevista en la propia ley de sociedades de capital, que es que responde ante la propia sociedad, ante la Junta General de Accionistas, o sea, los accionistas que son los propietarios. Hay que el administrador responde ante ellos y les puede exigir los daños que puedan haber originado tanto a la propia sociedad como a acreedores, en fin, que se les puede exigir una responsabilidad patrimonial. Esos son los dos órdenes distintos. Y habría ya otra responsabilidad en el orden que me puede tocar más directamente, que es lo que se llama la responsabilidad contable. O sea, si ha originado un perjuicio a la administración a la que representas indebidamente, aunque no haya habido delito, aunque haya habido diligencia, iba a decir, hasta normal, si has originado un perjuicio notable, vamos, con los requisitos que se quieren para la responsabilidad contable, respondes patrimonialmente. O sea, pues podría citar casos, vamos, no estoy desvelando nada que no pueda desvelar, pero porque están publicados esos informes, pero del Tribunal de Cuentas, pues por ejemplo, había una sociedad en un municipio de Asturias, deportiva. Entonces, por las buenas, el gerente decidió que no cobraba la entrada a la piscina durante un año. Y entonces, claro, eso dejó de que a las arcas públicas eran 2 euros, me parece que era la entrada, pero con todas las entradas que dejó de entrar, él no era quien para decir yo perdono esa entrada, pues se le ha exigido responsabilidad contable por el Tribunal de Cuentas y ha tenido que reintegrar, creo que unos 300.000 euros. Patrimonio.
responsabilidad administrativa, en un sentido estricto, vamos a decir que tampoco es de lo contencioso administrativo, pero sí que es lo que se llama responsabilidad contable, que es el perjuicio que él ha originado por su propia conducta al ente público. Y aquí quería enlazar un poco con lo que decía Chema, perdón por la confianza. Bueno, ocurre que estas sociedades de las que estamos hablando no son solo sociedades mercantiles como todas las demás y a las que se sujeta a la ley de sociedades de capital, sino que son sociedades mercantiles públicas y por tanto como públicas en principio no persiguen los mismos fines que una sociedad mercantil normal, que es perseguir lucro. Cuando se constituye una sociedad mercantil, lo que persigue es tener beneficios. Eso es lo que persiguen los que ponen capital y los que la constituyen. En lo público no es eso. En lo público lo que persigue es servir o prestar un servicio público o realizar alguna finalidad pública que tiene encomendado el ente público a través de un ente instrumental que es una sociedad mercantil. Como en otros casos es un organismo autónomo o una entidad de derecho público. ¿Y eso qué supone? Pues hombre, que yo creo que una clara dependencia del ente público del que depende tiene, y que por tanto no sé, para mí no debería gestionarse con criterios simplemente profesionales, como los haría un gerente que va a conseguir el lucro y sino que tiene que estar muy en sintonía con la institución pública de la que depende. Porque si la comunidad autónoma ha creado una entidad para desarrollar el urbanismo de determinada zona o la logística que ocurrió en Plaza, hombre, no se trata solo de obtener beneficios, sino si he pretendido crear una sociedad para desarrollar la logística en Aragón, eso es lo que tengo que conseguir. Si tiene beneficios, es estupendo, pero si no tiene beneficios y sirve al interés público para el que fue creado, también está bien. Y por eso me gustaría un poco disentir si aquí se ha dicho que los administradores tienen que seguir criterios estrictamente profesionales. Hombre, tienen que seguir las directrices del propietario, como siempre. Y el propietario es un ente público que sirve los fines para los que sirve. Luego, políticamente será discutible si era oportuno crear una plataforma
plataforma logística de Zaragoza o no. Pero si se decidió crear una plataforma logística y eso fue legal y legítimo, hay que perseguir los fines que se persiguieron al crear la plataforma logística. Claro, los administradores tienen que hacerlo bien. Otra cosa es si no lo han hecho bien, pero si lo hacen bien, me parece estupendo. Y un poco también con esto enlazo con las retribuciones. ¿Tienen que tener o no retribuciones los administradores? Pues depende. O sea, si uno le exige una dedicación que lo hace en su propio horario de trabajo y en vez de estar atendiendo otra actividad de su dedicación, sea política, semipolítica o de funcionario, está en un consejo de administración, dices, pues yo no veo por qué tienes que cobrar. Ahora, si le exige una dedicación especial, porque le exige un horario distinto, o porque además tiene la responsabilidad que asume por ser del consejo de administración, pues ¿por qué no se le va a retribuir? Volveremos al tema de las retribuciones, pero me gustaría... Discrepo de esta posición. En la sociedad... ¿De la primera o de la segunda? De la segunda. Voy a explicarme brevemente, o al menos matizarlo. Discrepo, obviamente, respetuosamente, amablemente y con la sonrisa. En las sociedades mercantiles públicas, en mano pública, los miembros de los consejos de administración, en mi opinión, no deben cobrar, no deben ser retribuidos. La ley parte, como parte general, es un cargo gratuito, salvo que los estatutos digan que es retribuido. Y la retribución es muy variada, desde el salario, participación en ganancias, que es lo normal en el sector privado, dietas o primas por asistencia, que es el mecanismo de las públicas. Primero, porque normalmente no tienen ganancias, no podrían participar en ganancias nunca. Pero claro, quien está allí está por razón de que ostenta un cargo público o una confianza de la estructura política pública, del dueño, del dominus. Si está por razón de un cargo, nadie es capaz de desarrollar dos trabajos a la vez. Es decir, que si alguien ya está retribuido del presupuesto público, es un contenido más. Pongamos por caso un alto cargo. Estás hablando ya del caso en el que está por razón del cargo público, Sí, pero no siempre y no necesariamente tiene que ser por razón de su cargo. No. Se nombran representantes de un ente público a personas que ni tienen relación laboral ni de funcionario con ese cargo público. Es que sería, Y asumen una responsabilidad. sería la figura, No hay que pagarles esa responsabilidad que asumen. sí, pero porque
porque esa sería casi la figura que en los códigos de buen gobierno lleva a los consejeros independientes, que luego no son reales. Pero lo cierto es que en lo público normalmente en buena medida son cargos públicos a su vez. Entonces, en esos casos, cuando hay esa coincidencia, yo creo, simples funcionarios o simples funcionarios que no tengan vinculación con la función, porque si no habría una incompatibilidad para ser administrador, para ser miembro del Consejo. Yo creo que en los casos que se asume en razón de ser un cargo público, es un contenido más de tu puesto de trabajo, sin más. Y ya está retribuido y no tiene que haber dietas. No tiene sentido que se celebren encadenados en una misma mañana 4 consejos de administración de media hora de duración cada uno, en lo que hay un orden del día más o menos extenso. Primero, los que ya existen no están en su despacho oficial, están en la sociedad mercantil correspondiente. No saben de qué va porque es imposible enterarse y tener esa diligencia a la que nos referíamos. En esos casos, atañía al origen que apuntaba usted al principio. Es un modo de completar la retribución. No, oiga, eso se realiza sin... De hecho, los intentos en el 2012 en la Administración del Estado de limitar, o en la comunidad autónoma, máximo 2 consejos de administración, con percepción de dietas, etcétera. Se van estableciendo esa serie de limitaciones. Pues yo creo que tiene que llevar a la dieta cero, o sea, tienen que ser cargos gratuitos. Otra cuestión es que lo asume una persona que no tiene vínculo de servicio funcionarial, laboral con la administración, y asume ese cargo y esa responsabilidad, ahí tiene que ser retribuido. Pero no, para mí no en los otros casos. no hemos dicho nada distinto el uno del otro. Bueno, entonces no discrepamos. Sí, ¿qué quiera? Bueno, quiero la opinión de los dos. Yo por matizar un poco, yo creo que estamos diciendo lo mismo. Yo cuando me refería a profesionalización, me refiero a que el que ocupa el puesto tenga las habilidades, competencias para poder gestionar eso, en este caso de la perspectiva del interés público. No que haya que generar lucro, porque no, una empresa pública, la DIF, por poner un ejemplo, siempre tendrá déficit, pero queremos tener los mejores gestores para que en su caso el interés público, que es lo que no va a primar la gestión, sea lo que sea el referente. Luego, por no confundir, una empresa pública evidentemente tiene una finalidad distinta a una empresa de mercado, pero la profesionalización, las habilidades que hay que pedirle a los que toman las decisiones tienen que ser las propias para gestionar adecuadamente, ¿no? Y yo creo que en el debate, claro, no es un tema
hace un trabajo y tiene su responsabilidad por el trabajo, tiene que estar retribuido. Es decir, porque si no, va a suceder que van a decir, pues si no me pagan, pues si el controlada podemos decir que ha sido light o soft, muy suave, pues si ya no hay retribución, ¿qué interés puede tener uno en ir a algo que va más allá de su jornada de trabajo, que le implica responsabilidad? Yo creo que la responsabilidad eso hay que retribuirla. El que toma una decisión dice, si yo voy aquí y puede tenerme un perjuicio, si a mí no me retribuyen, ¿qué interés voy a tener yo? Yo creo que tenemos que buscar el equilibrio. Es patológico lo que cuenta José Manuel Laspa. Claro, si me encadenan, eso es una trampa, que es lo que hay que evitar. Pero si funcionase bien, vamos a poner un modelo ideal en el que se gestionan bien esas empresas públicas. Para el mejor incentivo es usted tiene responsabilidad. Entonces, habrá gente que igual ya no quiere ir, si va a tener responsabilidad. Y usted tendrá las competencias políticas públicas profesionales para poder prestar el servicio adecuado. Y como usted nos presta un servicio, usted tendrá la retribución lógica a lo que está haciendo. Claro, si tenemos consejos de media hora sucedidos de dos, algo no se está haciendo bien. Pero si se hiciese bien, yo estoy de acuerdo con lo que dice el presidente de la Cámara de Cuentas. Tenemos que dar soluciones de cómo hacerlo bien. De que las cosas están mal dadas, yo creo que de los errores no podemos sacar conclusiones. Tenemos que diseñar el escenario ideal para decir, bien, en ese escenario ideal las reglas tendrían que ser estas. Francisco, A ver, bueno, yo quería, viendo cosas, voy haciendo matizaciones. En primer lugar, yo creo que la función del administrador es cumplir los fines sociales, que no necesariamente coinciden con los de los socios o los matizan. O sea, la sociedad puede tener una finalidad, lo que pasa es que tenemos tal variedad de sociedades a las que nos referimos que como no cogiéramos una no sabremos exactamente qué hablamos, porque hay sociedades, como antes comentamos, con un socio institucional único, con un socio mayoritario, con un socio que tiene una parte. Entonces habrá que ver qué finalidad cumple, porque son 4 socios, puede haber cada uno que tenga un interés particular frente al interés social, que es el que tiene que primar. O sea, que lo que prima es el interés social. Si es un socio único, deberán coincidir, pero no necesariamente cuando sean más socios. Esa es la primera matización. Totalmente de acuerdo con José María en el tema de la retribución. Un señor que responde con todo su patrimonio de lo que haga en una sociedad, no se le puede pedir tampoco que vaya ahí por amor al arte. Es decir, que su familia no le va a dejar entrar. Yo no me imagino que mi mujer me dijera, métete
esto no solo lo tenemos para sociedades públicas, sino sociedades en general, que quizás por mi función notarial, pues es el función, lo comentaba antes, de las sociedades dominantes, es decir, la sociedad que domina a la sociedad que a lo mejor estamos observando, llámese institución, llámese sociedad dominante, por cambiar los términos, ¿qué responsabilidad tienen esas decisiones? Es decir, el que está en esa sociedad adoptando decisiones, las adopta por sí mismo y responde personalmente, eso está claro. Pero ¿qué pasa con la sociedad dominante? Y ahí hay muchas teorías jurídicas, que quizás no es más difícil de explicar, que se llama pues desde la responsabilidad del administrador de hecho, que puede haber un administrador de hecho que es tan responsable como el administrador que está en la sociedad, y que a los dos la ley les puede exigir responsabilidades. Es decir, puede haber un administrador de hecho que esté adoptando acuerdos, se requieren unos requisitos, pero habría que ver hasta qué punto no puede haber alguien que sea realmente un administrador de hecho, porque esa sociedad se sepa que los acuerdos no se adoptan propiamente del Consejo, sino en otro sitio, y que solamente son casi testaferros. Y por otro lado, hay una teoría que hay que tener mucho cuidado con ella en su aplicación, que es la teoría de descorrer el velo, es decir, realmente qué hay detrás de una sociedad, es decir, si esa sociedad tiene una auténtica personalidad o se ha creado o está haciendo unos fines distintos de aquellos que la integran. Entonces, son tantos los casos y tal variedad que quizás pues tratar de sacar una regla genérica que valga para todos es muy difícil si no decimos pues en este caso que pues sea complicado. Por eso en principio yo como regla diría, sería partido desde luego, las sociedades tienen que decidir si quieren que sea retribuido el cargo o no. Cuando no es retribuido, digamos, por algo será, probablemente porque con los dividendos tengan bastantes, los que están allí lo cobren como dividendos, pero los grandes grupos no imagino a nadie que esté en un consejo de administración con la responsabilidad que puedes asumir de todo tu patrimonio sin que te retribuyan, y sobre todo si te retribuyen es para que tú hagas un trabajo. Vuelvo al mismo tema que hemos comentado al principio, es un tema de responsabilidad y de deber de diligencia. El que se mete ahí tiene que saber que él puede cumplirlo, y si se cree que lo puede cumplir, el evento que acepta se compromete a trabajar, pero en ningún sitio pone ni cuánto, ni cómo, ni qué tiempo dedicar, ni a qué manera. Precisamente porque son muy distintos los casos. Y en unos casos habrá que retribuir y en otros de verdad dará vergüenza comprar una dieta. En cualquier caso, me van a permitir que apunte que hace un año se estaba hablando en todos los medios de ese caso de Caja Navarra, que la entonces alcaldesa de Pamplona y ahora presidenta del gobierno de Navarra era una de las implicadas en esos consejos de administración en los que habían cobrado dietas sin ir. ¿Quién controla esas asistencias? Ya no digo lo que aporten o lo que pregunten, sino a lo mejor falta también control. Yo lo que creo es que ahí también lo apuntaba antes don Antonio, el tema, José María, parece que era el
el tema es la sociedad. O sea, la sociedad tiene que tener sus mecanismos de responsabilidad. Cuando es un socio único se confunde con el socio único, pero realmente son los socios los que a través de la Junta General controlan al administrador, y cualquier socio puede hablar. Se diluye más el concepto. Pues sería el socio único. Es que cuando es pública es el socio único. Es que el problema que tenemos es que hemos cogido una cosa que es privada, una cosa que es pública, y la que nos hace privada. Y en ese choque de dos modelos jurídicos o de dos formas jurídicas de organizar, pues choca, pero el socio es el que decide. Es decir, las sociedades el que manda son los socios. A lo mejor solo un día al año, que es el día de la Junta General, pero ese día mandan y ese día tienen que coordinar todo para el resto del año. Ese día la Junta General decide para todo el año en quién confía o cuando elige a los que lo representan. Y aquí, si es un socio único el que hay, o es una institución la que lo tiene, es esa sociedad la que ese socio único es el que tiene la responsabilidad, es el que, bueno, el que tiene derecho a exigir responsabilidad, y la ley de sociedades de capital lo regula así. Entonces, el primero es la propia sociedad la que lo acuerda, y si la sociedad no lo acuerda, subsidiariamente la acción la pueden hablar los socios o los acreedores. O sea que hay una cadena de quién puede pedirlo, o sea que está claro. Entonces, si tú eres socio de una entidad, tú puedes exigir responsabilidades. Las puedes pedir por vía de la Junta General, en la que lo puedes solicitar, o si la sociedad no lo entabla, tú mismo lo puedes pedir subsidiariamente. Se acaba nuestro tiempo, voy a acabar con una pregunta muy concreta. Vamos al caso de las piscinas. Ese alcalde que tuvo que devolver con su dinero todo lo que había detraído de las arcas municipales, ¿creen que en casos como ese, que realmente ha habido una mala gestión, debería inhabilitarle para seguir ocupando sus cargos públicos o no? Digo este caso como puede ser cualquier otro. Quiero decir, una mala gestión en determinados proyectos, o determinados consejos, o determinadas acciones, le debería inhabilitar para ese tipo de cargos públicos. Ya sé que les pongo en un compromiso, pero no hablamos de nadie en particular. Bueno, según qué condenas penales Solamente se condena. llevan aparejada ya la inhabilitación para cargo público. Solamente en caso de que En haya Aragón una tenemos a sentencia. un caso del que se está debatiendo ahora. Ahora, toda pena normalmente tiene que estar tipificada. O sea, el que asume un puesto y no lo cumple, tiene que saber, si no lo cumple, qué pena tiene, o sea, o cuál es su claro, entra o no entra la inhabilitación, y la inhabilitación tampoco es una cosa que se pueda tomar a la ligera. O sea, si uno demuestra que es un inepto o un irresponsable, naturalmente que habría que inhabilitarlo, pero cubierto legalmente y con un procedimiento que garantice que eso es justo. Hay que ver, es decir, uno puede no haber sido un ejemplo de modelo en la gestión en una empresa pública, y inhabilitarle para la política puede ser desproporcionado.
decir, porque son esferas distintas. Mientras no se haya cometido un delito, en cuyo caso viene la inhabilitación, en que haya sido, por poner un argumento que no se entienda a los espectadores, torpe, pues se supone que los nuevos responsables no lo volverán a nombrar a ese puesto porque es torpe, pero de ahí sacar consecuencias de inhabilitarle para otros planos de la vida, yo creo que también sería desproporcionado. Hay que buscar el equilibrio. Es decir, obviamente se supone que el que toma las decisiones, cuando ve que alguien no gestiona bien, pues igual que hace con un deportista, si no juegas bien, te sientan al banquillo, no te vuelven a sacar o te pasan a otro equipo, pues es lo mismo. De eso es decir, como juega mal, ya no puede hacer nada más, pues habrá que buscar cuál ha sido ese déficit que ha tenido en la gestión, cuál es la intensidad, qué efectos secundarios tiene y en función de eso graduar, inhabilitar así sin más, quizás sea muy desproporcionado. Sí. ¿Qué opina Francisco? Bueno, la ley ya lo prevé, un poco repito lo que han los anteriores que me han precedido en la palabra. La ley lo prevé, por ejemplo, la ley concursal, cuando habla del concurso punible, lo establece como posible sanción que graduará al juez. Puede establecer que si ha habido un concurso punible, puede inhabilitar de 2 a 15 años para el ejercicio de actividades de representación de cualquier otra persona. Pero vamos, yo creo que voy en dirección de lo que comentábamos antes de la profesionalización. Difícilmente alguien que no se ha comportado diligentemente en el gobierno social lo llamaríamos para otra. Entonces yo creo que es la propia sociedad. Muchas veces acabamos siempre a que venga alguien a sacarnos las castañas del fuego. Yo no nombraría a alguien que lo hubiera hecho mal para que repitiera o para que vaya a otro sitio. Yo creo que es la sociedad la que tiene que reaccionar. A veces siempre esperamos que venga alguien a que le ponga la sanción, vamos a ponerla a nosotros. No los nombremos, si queremos que no valen, no los nombres. La última intervención a este respecto. Yo no sobre la inhabilitación para lo público, para actuar en la red pública, sino en el ámbito de las sociedades públicas o privadas. Y solo quería leer una recomendación de las 50 y tantas que contiene el Código de Buen Gobierno para sociedades cotizadas, que posiblemente para las sociedades públicas habría que adoptar algún documento similar, como el de la OCDE, que dice lo siguiente: ante situaciones en que acaezcan hechos que afecten a consejeros y que puedan perjudicar el crédito o reputación de la sociedad mercantil, recomienda, porque esto es voluntario, aunque si no lo siguen tienen que explicar por qué no lo siguen a las sociedades cotizadas, que recomendación, que las sociedades establezcan reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar el crédito y reputación de la sociedad. Y en particular les obligan a informar al Consejo de las causas penales en las que aparezcan como imputados,
así como sus posteriores vicisitudes procesales. Si un consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral por algún delito de los señalados en la ley de sociedades de capital, que inhabilita para ser, que el Consejo examine el caso tan pronto como sea posible, y a la vista de sus circunstancias concretas decida si procede o no que el consejero continúe en el cargo. Es decir, hay una apelación a que lo que se tiene que mantener es el crédito y reputación de la sociedad mercantil, haciendo huir estas situaciones y haciendo que dimitan o ser cesados las personas que están involucradas en este tipo de... Trasladarlo esto al ámbito de la responsabilidad política es distinto, es diferente. También es cierto que en las sociedades públicas, cuando los consejeros siguen instrucciones de quien los ha nombrado, el gobierno, se les exonera de responsabilidad. No está en la legislación mercantil, está en la legislación de patrimonio de las administraciones públicas. En el caso de la aragonesa, si un consejero de una sociedad autonómica aragonesa sigue instrucciones del gobierno, tome la decisión que tome, independientemente de esa responsabilidad personal penal, está exonerado de la responsabilidad societaria. Lo dice la legislación patrimonial. Y posiblemente estas administraciones deberían adoptar algún código inicialmente voluntario, eso que llaman los académicos soft law, pero posteriormente con regulación imperativa que establezca las reglas del juego peculiares de los miembros del Consejo de Administración en sociedades mercantiles públicas. Se ha acabado nuestro tiempo, no tengo ya tiempo, minutos para hacer casi un resumen de las conclusiones, simplemente decir pues, que hay que apelar a esa profesionalización de esos consejos, sobre todo de las sociedades públicas, por parte también de los propios que son nombrados, que sepan a qué se expone, que puede llegar a ser incluso a responsabilidades patrimoniales, y esa labor de vigilancia y de información que deben exigir ellos mismos para ser diligentes en esa gestión. Ha sido un placer tenerles conmigo en esta tertulia. Espero que a ustedes les haya